Muy bien, buenas tardes. Ya todos estamos mejor, con la panza llena. Bueno, en principio agradecer a la organización esta invitación, para que yo pueda comentarles un poco los avances, desafíos y, de una manera, qué es lo que está en el mercado hoy acerca de medicina personalizada. El título es Farmacogenómica y medicina y el desafío de la medicina personalizada. Básicamente, farmacogenómica lo pongo escojo ese título como un ejemplo, simplemente como un ejemplo de un área en la cual es fácil comunicarse con los médicos, pero que sepáis que, en cualquier área médica lo que voy a hablar se tiene una aplicación. Y entonces sirva esto como un primer ejemplo de farmacogenómica, pero lo que va a seguir es luego todo lo que tiene que ver con la secuenciación del genoma humano, la revolución que significó en el año 2003 el conocimiento de este genoma representativo y simplemente representativo de la humanidad, y básicamente qué es a lo que apunta la medicina personalizada con el conocimiento del genoma. En principio te voy a dejar algo muy claro. El genoma humano se hizo absolutamente, fue un proyecto de 10 años, billonario, para aplicaciones médicas. No ha tenido otro objetivo. No ha tenido otro objetivo. Por supuesto nos interesa conocer el genoma, pero lo que hay detrás de ese proyecto es exactamente conocer dónde se localizan todos los factores genéticos que dan la enfermedad, cualquiera sea ella. Entonces, como ejemplo del uso de la genómica o de cualquier tecnología ómica, proteómica, metabolómica, todas tecnologías que salieron con un desarrollo tecnológico que no tienen más de 6 años, Y como estas tecnologías básicamente están revolucionando todo lo que es el tema del descubrimiento de enfermedades y diagnóstico de enfermedades. Entonces, aquí yo traje un ejemplo simplemente de la pregunta general que hay detrás de la farmacogenómica. ¿Por qué algunos pacientes, como bien se plantea ahí, con una dolencia específica, pues responden bien, mal o simplemente no responden a ciertos fármacos? Recién tuvimos una ponencia de un doctor, justamente todo lo que hay detrás de esa respuesta y todo lo que, como sistemas médicos uno puede aplicar. Pero como yo vengo más del área académica, no soy médico, soy biólogo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas en Buenos Aires, en Argentina, y profesor de la universidad, pues quiero comentarles un poco lo que hay un poquito detrás, lo que hay anterior, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo anterior a tener un producto, probarlo en los pacientes y darnos cuenta de en qué grupo, de ellos se ubican. Lo que tienen aquí no es nada más ni nada menos que una herramienta que ya tiene 10 años. Es un array. Por el formato simplemente le puedo decir que es de marca Affymetrix, una de las principales empresas de diseño de microarreglos, donde uno simplemente con una muestra de ADN tomada de sangre periférica puede saber exactamente, en este caso, si es buena respondedora o no, simplemente por los polimorfismos genéticos que tiene incorporados en su propio genoma. Y por supuesto lo podemos hacer, como esto es ómico, lo podemos hacer para un medicamento o lo podemos hacer para N medicamentos. Y de hecho, hace un año atrás está desarrollando en Estados Unidos el primer chip farmacogenómico que va a estar disponible, supongo, en poco tiempo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales por las cuales nos agrupamos en buenos, malos y no respondedores? Pues básicamente todo lo que tiene que ver con polimorfismos genéticos, es decir, las variantes que cada individuo tiene y son absolutamente naturales en su genoma. El genoma humano, ya lo sabemos, tiene 3.000 millones de letras, de bases, ¿ok? Esos son 3 gigas de información, pero esa es la parte haploide. Si viene lo que viene de mamá y de papá, hace sumar 2 veces eso, es decir, que tenemos 6 gigas de información
y es natural tener 6 millones de mutantes o polimorfismos, ¿no es así?, en relación a la referencia del genoma humano. Y la pregunta clave es, ¿son esos polimorfismos, en este caso, tienen que ver con un proceso farmacodinámico de absorción, distribución, metabolismo, excreción, que me agrupa a todos estos individuos de forma diferencial? ¿Cuáles son ellos? ¿Puedo tener una droga específica para cada uno de ellos? ¿Qué cantidad de medicamento debo aportarle a cada uno de ellos? Todas estas preguntas es justamente lo que tiene que ver con el área de farmacogenómica. Pero que sepan que lo que está atrás es un problema general, ¿no es así?, de toda la medicina personalizada, que tiene que ver con el estudio y conocimiento de esos polimorfismos. Y ahí es donde estamos, digo yo, recién en pañales, ¿no? Absolutamente en pañales. Empezamos a conocer cuáles de esas variantes genéticas nos predisponen a tener una enfermedad o no. Y para más problemas, el proceso mismo de, de degradación o eficacia, como lo pueden ver en esta diapositiva, pero el proceso mismo de una droga, de cómo entra y sale dando una respuesta, es un proceso que es fundamentalmente complejo, no está guiado por 1 o 2 genes, sino que está guiado por, a veces, hasta cientos de genes del genoma. Pero ya tenemos conocimiento de algunos de estos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una combinación muy simple. Tenemos un genotipo, ¿no?, una genética mendeliana, esto puede ser color de ojos, aquí es wild type, es decir, un sujeto absolutamente normal, en el cual la degradación, pues, tiene la concentración del fármaco a través del tiempo, tiene este tipo de curva. Pues la variante, que quizás sea patológica, ya ven que no puede degradar de la misma forma. Las rayas simplemente están diciendo que tiene un genotipo que es heterocigota. Y en el caso de que tengamos un homocigota para, digamos, la variante patogénica, pues el área bajo la curva es mucho mayor que un individuo normal, haciendo que la toxicidad sea mucho más elevada de ese fármaco y la eficiencia sea mucho más baja. Es decir, que simplemente con tanto la eficacia de un receptor, un mutante ahí y otro mutante en la degradación, podemos tener una combinación simplemente de 2 marcadores, de tal manera de que tenemos un efecto absolutamente poligénico. Yo sé que esto hablo como si estuviese en Buenos Aires, me hago cargo absolutamente, y en España también. Los médicos no entienden mucho de genética porque no han estudiado genética en su carrera, al menos en Buenos Aires y en España, lo cual es un gran fallo. ¿Por qué? Porque toda la medicina personalizada se basa en el conocimiento genético, y lamentablemente no un conocimiento genético que sea simple, sino que es complejo, que es la combinación del wild type con el wild type para el receptor o el metabolismo, el cual tiene una alta eficacia y una toxicidad baja. Pero si vamos al peor de los casos, un individuo que tenga 2 combinaciones genéticas, que lo podemos, insisto, podemos analizarlo del genoma hoy mismo en los laboratorios, podemos saber qué genotipo de cada uno de estos tiene, pues en este caso la eficacia es un 10% y la toxicidad es muy alta. Y por supuesto todas las combinaciones. Ahora bien, yo les dije antes, aquí estoy simplemente, esto es un toy, ¿no? Es un ejemplo de juguete de solo 2 marcadores. Es muy común que en las enfermedades complejas tengamos cientos de marcadores, donde cada uno de ellos no aporta un 10%, sino aporta un 0.01%, pero no hay ningún marcador que aporte mucho más, con lo cual descubrir las enfermedades no es simple, pero la base genética es esa, e insisto, el proyecto Genoma Humano se hizo justamente para descifrar esto. Es decir que digamos, esta es la respuesta normal y, por supuesto, está afectado como cualquier variante poligénica por hábitos alimenticios, hábitos de vida, edad, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es una enfermedad, estoy simplemente mencionando la farmacogenomía como un ejemplo de cualquier enfermedad poligénica. Ustedes saben bien, las enfermedades pueden ser monogénicas, simples, las cuales hay muchísimas, pero la tiene la menor cantidad de gente. ¿No es así? Las enfermedades que son comunes, que son masivas, como diabetes o tantas otras, están en muy, digamos, la contribución genética a cada partecita de la enfermedad es bastante baja. Entonces el desafío es encontrar esto.
Y por supuesto, están en la mayor parte de los individuos. Les comenté antes la tecnología de chips. La tecnología de chips de ADN simplemente nos permite, por ejemplo, tener un gráfico como este en el cual yo puedo saber que dos genes, CYP2C9 y este gen, pues están asociados, por ejemplo, a la respuesta de warfarina, es decir, un anticoagulante clásico que se da masivamente, ¿no es así?, en los hospitales. Pues, ¿cómo conocemos que hay un marcador específico que está relacionado con eso? Pues básicamente con el estudio de lo que se llaman Genome-Wide Association Studies. Los estudios genómicos de asociación, casos y controles, justamente es la única herramienta que tenemos hoy en día para poder determinar dónde están esos marcadores de enfermedad. Y aquí lo vemos, en el cromosoma 1 no encontramos nada significativo, solamente encontramos significativo en esa porción del cromosoma 10, y lo único que están viendo ahí es la frecuencia, ¿no es así?, de asociación, porque estos son casos y controles, ya está diferenciado, es decir, en los casos aumenta muchísimo una variante de ese gen en particular, y de este gen en particular, y de ese gen en particular también. Es decir, para poder hacer estos estudios necesitamos a veces mucho más que cientos de pacientes, necesitamos miles de pacientes para determinar dónde están estas variantes. Por supuesto, hay páginas web donde cualquier enfermedad poligénica puede analizarse y saber, ¿no es así?, en qué región del genoma tiene marcadores. Pero el problema, y el problema para los países latinoamericanos, es que todos estos proyectos, los cuales yo voy a hablar, están realizados fundamentalmente este conocimiento en población europea o asiática, no mucho más. Mayoritariamente en población europea, y nosotros somos fundamentalmente mestizos. Es decir, que la probabilidad de que esto realmente, el metabolismo de la warfarina en la población de Colombia o de Buenos Aires o de cualquier país de Latinoamérica realmente tenga un efecto particular, pues es dudosa. Ahí hay que hacer mucha más investigación. Aquí tienen justamente en el diagrama del ciclo de cómo la warfarina se metaboliza junto con el ciclo de la vitamina K, dónde entran esos genes. Es decir, es un conocimiento que a posteriori fue verificado y sabemos exactamente el accionar de cada uno de esos genes en el ciclo de su degradación. Y aquí tienen simplemente una base de datos, e insisto, es un ejemplo de una de las tantas bases de datos de enfermedad. Esta es una base de datos muy específica que tiene que ver con todo lo que es la farmacogenómica, se llama PharmGKB. Y esta base de datos, como ven, colecta innumerable información acerca del conocimiento de la farmacogenómica. Desde, aquí lo tienen, por ejemplo, la literatura, la extracción de conocimiento, la anotación, agregación e integración de ese conocimiento en distintos pacientes, la interpretación clínica y finalmente la implementación clínica, incluso hasta con dosis específicas de determinados medicamentos para grupos que tienen tal o cual genotipo específico analizado normalmente con esta tecnología que ya les había dicho antes, es decir, cualquiera de estas tecnologías genómicas. En esta segunda parte de la charla quiero insistir básicamente en los esfuerzos que se han hecho más allá del proyecto Genoma Humano, publicado en el 2001. En verdad, el proyecto Genoma Humano se cierra en el año 2003, es decir, que tiene 10 años de antigüedad, pero apenas nace el genoma humano, nace justamente proyectos llevados a cabo por consorcios mundiales, como son el HuBMAP y 1000 Genomas, con muchísimas publicaciones a lo largo de estos 10 años, en lo cual, a lo largo de diferentes periodos, van publicando y sacando información acerca de justamente las variantes del genoma humano que existen a nivel global. Toda esta información está en bases de datos. El problema es saber analizarlas. Eso es un desafío. Es un desafío incluso para los estudiantes de ciencia hoy en día. Yo acabo de preparar y venir de un curso que lo estamos dando en la Universidad de Buenos Aires, donde se han apuntado todos los médicos de todos los principales hospitales
del país para poder entender justamente cómo analizar este tipo de información. Porque saben que ellos están en sus propios hospitales con las primeras máquinas de diagnóstico genómico, pero todavía no se sabe cómo darle valor de información y valor para el paciente. Bueno, eso es un problema que es normal, es absolutamente general en esta región, no es solamente de Buenos Aires, por supuesto. Y aquí ven el problema. Esta es una diapositiva donde simplemente quiero reflejar el problema general de estos proyectos. Todo el proyecto HapMap, que comienza en el 2003 y termina en el 2008, básicamente trata de ver la variación justamente a nivel poblacional para poder tipificar los diferentes grupos de ancestría y de esa manera saber digamos, qué región del genoma es diferente a través de haplotipos, es diferente en los distintos grupos étnicos. A partir de ahí, poder dar una dosis correcta, dar un diagnóstico efectivo. No es lo mismo dar un diagnóstico en América que darlo aquí, y tampoco darlo en Chile. No es exactamente lo mismo, y las diferencias son importantes, y esto ya lo saben todos los que hacen cáncer, y por supuesto los que tratan con farmacogenómica también. El punto es que todo lo que ha trabajado fundamentalmente el proyecto HapMap es tratar de ver lo que se llama la variación de frecuencia, que tiene valor aproximadamente un 0,5%. Es decir, si aquí hay 1000 personas, ¿no es así? Tenemos 10 personas que representarían el 1%, y básicamente 5 personas pues tendrían polimorfismos en los cuales este proyecto no los describe. Es un valor muy alto. Muy bien, para poder ir un poco más en profundidad en el genoma y entender las diferentes variantes que pueden afectar a la enfermedad, pues se desarrolló el proyecto de 1000 genomas, donde la variación en frecuencia trata del 0,1%. Es decir, necesito muestrear muchísimos más individuos. El HapMap se hizo con 300 a nivel mundial. El 1000 genomas ya lleva 1028 y llega hasta Perú. Colombia tiene datos en el proyecto de 1000 genomas, pero fundamentalmente de población de Bogotá o de Medellín, no me acuerdo exactamente. No se ha alejado en otras regiones. Entonces, aquí tienen una gráfica de la variación que ha aportado este proyecto. Estos son la cantidad de mutantes o variantes que llamamos SNPs, Single Nucleotide polimorfismos de un único nucleótido, que son todos los marcadores del genoma humano que hoy podemos ver. Pues fíjense cómo ha crecido con este proyecto. Desde el 2000 al 2010, simplemente en un año se ha avanzado en el conocimiento de una muchísima mayor variación del genoma, el cual creemos entender está asociado a enfermedad. Es decir, que cada vez que escarbamos más, encontramos más. Y cada vez que encontramos más nos damos cuenta que el desafío es cada vez mayor. Este es un trabajo del año 2012 en el cual, fíjense, están secuenciando 14.000 individuos. Es un trabajo de investigación importante. ¿Qué es lo que se hizo? De esos 14.000 individuos se tomaron solamente 202 genes, se los secuenció absolutamente todos, esos 202, y se quiso ver, bueno, ¿cuál es la variación? La variación en 10.000 individuos. Y fíjense, la variación que muestreó el HapMap es la que tienen ahí arriba. Es básicamente nada. La variación de 1000 genomas andará un poquito mayor. Y toda la variación que no está conocida, básicamente es toda la que está por aquí abajo. Y la que tienen en un azul más oscuro es la variación que está asociado a cambios no sinónimos, es decir, son los cambios en el ADN que producen cambios en las proteínas. Es decir, que muy probablemente estén asociados a enfermedad. Bueno, esto es lo que se llama secuenciación en profundidad, deep sequencing, es lo que nos está haciendo ver que más allá de 1000 genomas, cada población tiene una cantidad de variantes mutacionales que ahora vamos a ver que están asociadas a enfermedades o que, peor, podrían estar asociadas y todavía no lo sabemos, que es absolutamente enorme, enorme. Y aquí lo tienen. En ese mismo trabajo, las mutaciones que son benignas y que están en baja frecuencia, aquí diferenciamos en frecuencias, obviamente para mostrar 10.000 individuos, las variaciones que tienen
que están muy poco representadas, están más o menos por aquí. Son singletons, dobletons o están en 0.1 de frecuencia. Pues aquí ven que básicamente todas estas que están en un rojo más oscuro, pues pueden ser dañinas. Dañinas directamente porque la conformación de esa proteína con la nueva mutación producen un daño directo que posiblemente tenga que ver en el pathway. Es decir, todo esto no se conoce, todo esto es research, es investigación, en el cual no sabemos exactamente cómo se traduce. Lo que sí predecimos es que es possible damaging o probably damaging, es decir, es muchísima, es muchísima. Y el problema es que nunca va a ser común esa variación, porque la selección natural va a estar eliminándola. Apenas crece, se la elimina. Es decir, que vamos a tener siempre en las poblaciones una cantidad enorme de variación de baja frecuencia, la cual sabemos que va a afectar la salud de los individuos y a las cuales, en principio, no tenemos ningún fármaco, ningún análisis específico. Aquí, digamos, en investigación, y generalmente también se hacen diagnóstico, se utilizan lo que se llaman exomas. Es decir, la secuenciación completa de todos los exones de todos los genes. Es decir, simplemente el 5% del genoma humano que sabemos puede estar asociado directamente a cambios en las proteínas y por lo tanto produciendo un individuo afecto en lo que caiga en ese exoma, en la ruta metabólica o en lo que veamos. Pues el análisis de 6.500 exomas pues reveló que básicamente hay, variantes justamente en las proteínas en las cuales mayoritariamente están asociadas a enfermedades. Esto parece dramático y yo creo que en verdad es la naturaleza de la enfermedad. La enfermedad es esto. Y aquí lo que ven en otro trabajo es que la mayor parte de esas mutaciones raras, ¿no?, son deletéreas en el genoma humano y están asociadas a enfermedades complejas, enfermedades que son masivas en la salud pública, ¿no es así? Bueno, ¿cómo se hicieron todos estos estudios? Pues básicamente se hicieron con lo que se llama secuenciación de nueva generación, NGS, Next Generation Sequencing, lo cual es un nombre fatal, es un nombre horrible para cualquier tecnología porque Next Generation Sequencing, y si mañana invento otra, ¿cómo la llamo? Es decir, Next a la cuarta, o sea, es una estupidez. En verdad, lo que se trata es de una tecnología, fíjense, de secuenciación muy diferente a lo que estuvimos trabajando y que mayoritariamente existe en los hospitales de toda la región, que es la tecnología Sanger, lo que cualquier genetista aprende el primer día de clase, cómo se secuencia un pedazo de gen. Pues esa tecnología quedó perimida básicamente, tiene muy poco uso para cuando queremos hacer estudios genómicos, obviamente. Y fíjense, el costo de la nueva tecnología por megabase, esta es la ley de Moore, esta es la que dirige básicamente los costos decrecientes de cualquier computador. Es decir, nosotros cambiamos el computador el año que viene y va a pagar lo mismo, y el chip va a ser el doble de potencia. Pues sigue básicamente esta regla, disminución de costos en relación al tiempo. Pues fíjense cómo han cambiado. Aquí es cuando se inventa el NGS, en el año 2000, cuando se ponen las primeras máquinas. Lo hace fundamentalmente Roche con el 454, y a partir de ahí los precios bajan de una manera estrepitosa. Esta tecnología fundamentalmente es absolutamente diferente. Como digo, acá tiene una inversión billonaria por parte de las principales compañías biotecnológicas, Roche, Illumina, Life, Pacific Bioscience, y hay muchísimas otras. Y obviamente la genómica médica evoluciona justamente en asociación a la reducción de estos costos, porque con estos costos yo puedo secuenciar, el objetivo es secuenciar un genoma a $1000 en un día. Bueno, ya hay máquinas que lo pueden hacer, que se están acercando. Y a partir de esto uno puede diagnosticar, básicamente, y pronosticar enfermedades que quizás estén en heterocigosis o que, digamos, cada individuo puede tener y es absolutamente diferente del otro por la combinación de alelos que tiene. Es decir que
esta reducción de costos, por supuesto, lo pueden tener en máquinas, esto es simplemente cómo se secuencia en megabases, pero digamos, el mercado no es tonto y lo que ha hecho es sacar máquinas muy grandes para el centro de investigación, que son muy costosas, del orden del $1.000.000, y máquinas, sí, $600.000 más o menos, y máquinas más baratas que sirven para el diagnóstico de un hospital, por ejemplo. Son máquinas mucho más accesibles donde, por supuesto, no voy a poder secuenciar un genoma, pero voy a poder secuenciar un grupo de genes específicos que estén relacionados a cáncer o a Parkinson o, digamos, diferentes enfermedades donde yo haya diseñado un producto antes. Aquí justamente tienen la evolución. Este gráfico es difícil, primero porque es en logaritmo, en ambos ejes, pero aquí tienen la evolución de la tecnología. Esta máquina que tienen aquí en rojo es la última que sacó Illumina este año, en la cual puede secuenciar gigabases en un solo run. Es decir, enciendo la máquina, la enchufo, le pongo lo que tengo que poner y me genera gigabases. Es decir, recuerden que 3 gigabases es un genoma. Esto genera muchísimos más que un genoma, ¿no es así? Pero fíjense, esta escala me está diciendo que el read length, es decir, el fragmento que me selecciona, es muy bajo. Es muy pequeño. Entonces, aquí tienen una distribución de máquinas diferentes, de Life, de Pacific, etcétera, donde tratan justamente de ofrecer al mercado diferentes posibilidades a diferentes precios. El dato crudo es este que tienen aquí. Lo que estamos haciendo es secuenciar un gen o una porción de gen en fragmentos cortos, donde esta es la referencia del genoma humano, y ahí veo que hay una variante donde en la mitad de cada uno de los reads, que los hago en una dirección o en la otra, pues tengo una variante que puede ser TG, aquí no llegó a ver bien, pero la tengo asegurada un 80% de coverage. El costo es básicamente muy reducido por base y, por supuesto, generó muchísimas reads con diferentes posiciones en el genoma. Es decir, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un cambio en el cual el diagnóstico genético, que es mayoritariamente el que existe en laboratorios privados, en hospitales, en clínicas, donde desde una medicina retrospectiva, intervencional, básicamente llevamos pruebas al laboratorio diagnosticadas por el médico, donde tenemos un secuenciador Sanger, o hacemos una electroforesis o miramos por el microscopio y básicamente lo que tenemos es la lectura, como digo, de un marcador 2, 3 en un FISH, una secuencia de un gen me mida 2 o 3 mutaciones muy específica. Es decir, esto que yo llamo como artesanal, limitado, costo ineficiente y lento, es justamente el paradigma que cambian con las tecnologías genómicas. La medicina personalizada, preventiva o de precisión, como la quieran llamar, justamente cambia todo este modelo. Ya no es fácil tener un laboratorio artesanal, la maquinaria es más cara, ¿no es así? Y nos movemos con chips y necesitamos varios, digamos, servidores para poder alojar esa información por diferentes pacientes. Y así como tenemos máquinas de secuenciación, también podemos tener máquinas de microarrays, donde diferenciamos, como ven aquí, spots específicos donde todo el genoma está representado con puntitos en el cual yo puedo determinar ganancias y pérdidas, que es clave, por ejemplo, en la determinación del cáncer, distintos tipos de cáncer, o también la lectura específica del ADN. Bueno, por supuesto, todo esto es mucho más rápido, es costo eficiente en el término del tamaño que uno quiere mirar, es ilimitado porque puedo llevarme a hacer exomas o genomas completos y fundamentalmente es automatizado. Básicamente todo el proceso es automatizado. Entonces, simplemente para terminar les comento algunos productos que ya hoy se pueden encontrar en el mercado en el cual con esta tecnología qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, un tipo de array que se llama array CGH permite, por ejemplo, el diagnóstico preimplantacional. Aquí tienen embriones a los cuales yo puedo analizar cada una de estas células y saber a través de esta lectura si, cuál es el embrión que más chances tiene de llegar a término en cualquier, digamos, esto es muy útil para cualquier clínica de fertilización asistida. También puedo hacer un análisis prenatal donde ya no miro
no es así, si es una trisomía, si tiene 4 o 5 marcadores FISH que son importantes para algunas enfermedades, sino que a partir de la misma vellosidad coriónica o del líquido amniótico yo puedo trabajar con 60.000, 80.000 o 400.000 marcadores. Las últimas tecnologías que hay en la detección, también tecnologías NGS, de diagnóstico no invasivo de trisomías en sangre materna. Esto es la primera vez que se puede hacer fuera de un tejido y tomando sangre materna hacerlo. Y por supuesto, diagnóstico, digamos, en paneles de genes de cáncer de mama, ovario, colon y pulmón. Puedo tener la secuencia absolutamente completa de ellos y darle al oncólogo una información de cuáles son los mutantes específicos para saber si el paciente tiene que pasar por rayos o no tiene que pasar por rayos. Y, por supuesto, paneles de genes de enfermedades monogénicas. Hay paneles de más de 400 enfermedades monogénicas que se pueden diagnosticar hoy. Exome sequencing, esto más que nada yo le diría que es para investigación, y la secuenciación de células únicas. Y finalmente decir que nosotros estamos trabajando con el diagnóstico de Parkinson y parkinsonismo, haciendo un panel específico de esto. Para finalizar, esta es una herramienta bioinformática que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, justamente para evitar la lectura de lo que sale en estas máquinas, que a veces no es muy amigable, y las compañías no se preocupan mucho por la parte bioinformática. Cuando nosotros leemos esto para los pacientes, tenemos lo más básico es tener 8.000 filas y 800 columnas. Pues eso no se puede leer a mano. Hay que desarrollar herramientas bioinformáticas. Y por eso digo que el futuro está en el desarrollo de la genómica, en nuevos paneles, en la búsqueda de marcadores específicos a través de GWAS y, por supuesto, en el desarrollo bioinformático. Y nada más, muchas gracias.